Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. Muy buenas a todas. Aprovechando hoy que es el Día Mundial del Veganismo, el 28 de octubre, os traemos como invitado a nuestro compañero Antonio Gómez, que es dietista nutricionista en Aleris Valencia. Traemos a Antonio porque nos va a dar algunos consejos sobre cómo comenzar una dieta vegana. Bienvenido, Antonio. Hola, muy buenas. Bienvenidas a todas. Espero poder resolver algunas dudas y daros un poquito más de información que os pueda servir en este tema. Muy bien, Antonio. Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo dirías que podríamos empezar una dieta vegana o cuáles serían estos primeros pasos que podría dar una persona para la transición a una alimentación vegana? Bien, pues lo primero de todo sería sobre todo tener muy claro qué es lo que implica llevar una dieta vegana, una dieta vegetariana, ¿vale? Saber las diferencias porque muchas veces se pueden confundir un poquito los términos. Entonces, una dieta vegana, a priori, no solo sería una alimentación en la que no hay ningún producto de origen animal en la comida, en los alimentos, sino también en todo lo que sería cosmética, ropa, etcétera, ¿vale? Entonces, muchas veces tenemos ese pequeño matiz que nos queremos referir a una alimentación vegetariana estricta en cuanto a que solo vamos a cambiar la alimentación y no el resto de cosas. Luego, a partir de ahí, ya sí que tendríamos que centrarnos en saber detectar dónde están esas fuentes de proteína vegetales, ¿vale? Para no cometer ciertos errores que son muy comunes, que puede ser, pues, por ejemplo, dejar de consumir proteína de origen animal, pero pasar a consumir otra opción que no sea una proteína vegetal, sino a lo mejor fuentes de cereal o cosas parecidas. En este caso, siempre recomendamos una buena información, informarse bien para saber dónde tenemos esos cambios y sobre todo para descubrir nuevas opciones como son algunas fuentes de proteína vegetal que no conocemos porque son derivados de las legumbres, que no tenemos a lo mejor familiarizada ni la forma de cocinarlos, ni los sabores, etcétera. Siempre la recomendación sería asesorarse bien, informarse bien y la figura del dietista nutricionista va a ser clave para poder acompañar en este aspecto, aunque también nunca dejemos de lado que la parte de la cocina y tener un poquito más de técnicas de cocina también es una parte fundamental para poder llevarlo de la mejor forma y hacerlo más cómodo y más accesible y práctico. Vale, sí que yo normalmente he visto muchas veces lo que comentabas ahora, que cuando se pasa a una alimentación vegetariana o vegana, directamente se empieza a comer pues arroz, pasta con verduras, a lo mejor o no, y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo sustituiríamos, sobre todo lo que a lo mejor preocupa un poquito más, cómo sustituiríamos la proteína de origen animal para, en este caso, pues cubrir, ¿no?, nuestras necesidades a través de proteína de origen vegetal? ¿Cuáles son las principales fuentes? Claro, ahí lo que teníamos que, como decía antes, tener claro cuáles son las fuentes de proteína vegetal. Básicamente nos vamos a centrar sobre todo en las legumbres, que van a ser la base de nuestra alimentación, y que quede claro que la legumbre no solo se va a utilizar en un guiso, también las podemos utilizar en ensaladas, las podemos utilizar en platos a lo mejor clásicos como puede ser un pisto o una boloñesa. También tendríamos los derivados de las legumbres, que generalmente estamos hablando pues, de soja texturizada, tofu, también podríamos incluir a lo mejor el tempeh o el seitán, que es otra de las alternativas. Aunque en este caso el seitán, y me sirve para el azar, vendría generalmente se hace a partir de cereales, que también van a aportar una fuente o una pequeña aporte de fuente de proteína, solo que sí que es cierto que si luego entramos con más detalle no sería una proteína del todo completa, tendríamos que centrarnos en otras opciones. Y también tenemos las fuentes tenemos fuentes de proteína en las opciones de frutos secos que también van a complementar en el día a día. En este caso, y enlazando con lo que tú decías, que es muy habitual el poder sustituir directamente pues, un plato de una proteína de origen animal por o arroz o pasta, etcétera, muchas veces tenemos que buscar un sustituto en cuanto
ya no solo a la proteína, sino en cuanto a la textura o a la presentación. Por ejemplo, si el plato, como decías, es una boloñesa o es un pisto, seguramente se vaya a hacer con atún, con carne picada. Si queremos tener la variante, pues igual no casa a lo mejor utilizar un garbanzo. A lo mejor es más cómodo utilizar una soja texturizada porque la presentación es más parecida, tanto en la elaboración como lo que es en la presentación final a nivel cocción o a nivel texturas. ¿Vale? Eso sería una parte fundamental y, sobre todo, empezar a trabajar las legumbres de una forma diferente y familiarizarnos más con esas proteínas de origen vegetal o derivados de las legumbres que hemos comentado. Genial, pues enlazando un poco esto que nos estabas comentando de las diferentes formas de preparar las legumbres, claro, mucha gente piensa que cuando se empieza una dieta vegana, que es muy complicado llevarla porque a lo mejor se piensan que se tienen que hacer cocciones muy rápidas, o sea, muy difíciles o que nos lleven más tiempo. Entonces, ¿nos podrías decir tú algunas opciones que consideres que son rápidas, que no haga falta, pues eso, mucho tiempo de cocción o tener unas técnicas culinarias muy avanzadas? Y si nos puedes dar también algunos recursos para hacer esta comida de forma un poquito más rápida. Sí, a ver, muchas veces el problema que tenemos en una alimentación vegetariana o vegana es que tenemos un muro de dudas o un muro de desinformación o información, de no tener muy claro nada porque parece que va a ser muy difícil, van a ser cambios muy drásticos o no voy a tener las técnicas para cocinar. Evidentemente, en cocina, tanto en una alimentación omnívora como en una alimentación vegana, podemos complicarnos todo lo que queramos. ¿Vale? Podemos dedicarle mucho más tiempo a cocinar platos muy elaborados o podemos hacerlo mucho más sencillo. En ese caso, las formas más cómodas es recurrir a productos que estén ya parcialmente preparados, como pueden ser las legumbres de bote. Las legumbres de bote, ya sean garbanzos, ya sean lentejas o incluso las alubias, van a ser un recurso muy cómodo porque básicamente solo tenemos que limpiarlas bien, pasarlas por el grifo para quitarle ese caldito, ese líquido, ese aquafaba que se llama, para luego poder utilizarlas y en principio ya estaría. Las podemos incluir desde una ensalada, las podemos meter en un plato con verduras salteadas, se pueden añadir en el microondas, van a ser recursos muy rápidos. Luego tenemos alternativas que también se cocinan relativamente fácil, como puede ser la soja texturizada o el tofu, que a priori no requieren demasiado tiempo de cocción, porque en realidad un tofu a la plancha va a ser más o menos como hacer una pechuga de pollo en cuanto al tiempo, van a ser 2, 3, 5 minutos. Sí que es cierto que aquí tenemos que intentar buscar darle el toque de sabor, porque con el tofu digamos que o lo amas o lo odias, ¿no? Tenemos que buscar una forma en la que lo cocinemos y nos pueda ser más agradable. Las especias, ¿no?, son nuestras amigas. Exacto, para eso nuestras amigas son las especias, tanto las especias como el aceite de oliva, para poder hacer un aderezo y poder incluso marinarlas. Y aquí lo que decíamos antes, nos podemos complicar todo lo que queramos. Podemos hacer marinados muy, muy complejos, con muchos ingredientes, muchas combinaciones de tipos de especias, aceite de oliva, incluso un poquito de algún zumo de limón o zumo de naranja exprimido por encima para darle ese toque de sabor. Pero también lo podemos hacer mucho más rápido. Si cogemos un poco de pimentón, un poco de ajo en polvo, por ejemplo, pimienta negra molida y un poquito de aceite de oliva, en unos 5 o 10 minutos ya tenemos un marinado, por así decirlo, express, que nos va a dar un recurso muy cómodo y que se va a cocinar relativamente rápido. Porque ya os decía que en unos 5 o 10 minutos tenemos un tofu a la plancha y tenemos un recurso cómodo. También tenemos la soja texturizada, que la única pega, entre comillas, es que la tenemos que hidratar, pero en realidad, si el plato va a ser un guiso, como puede ser que vamos a tener un agua de cocción, no requeriremos a lo mejor tanto tiempo de hidratación y en realidad en función del tamaño van a ser entre 10, 15, 20 minutos según el fabricante, que simplemente es dejarlo en un vaso con agua y luego ya se va a cocinar igual que vamos a cocinar algún trozo de carne o algún trozo parecido, que se va a hacer relativamente rápido. Y luego también tendríamos algunas opciones congeladas, como puede ser, por ejemplo, los guisantes. Tenemos guisantes, tenemos también el edamame, que parece que hemos descubierto un nuevo alimento y en realidad no deja de ser una soja, solo que en este caso es soja verde, que vienen congeladas y se van a cocinar relativamente rápido. El edamame en unos 5 minutitos hirviéndole ya lo tendríamos hecho cuando viene en la valla y el tema de los guisantes se van a saltear o se van a hacer en el microondas de una manera bastante práctica y con esto ya tenemos una base para hacer platos rápidos. Luego, sobre todo, no nos olvidemos que vamos a dejar volar la imaginación y vamos a jugar con combinaciones. Porque si combinamos lo que decíamos de especias con ciertas legumbres, con algunos, por ejemplo, hidratos de carbono y diferentes tipos de verduras, vamos a tener platos relativamente distintos, pero que vamos a poder aprovechar de un día para otro. Y algo que no solo en la alimentación vegana, sino en la alimentación en general es muy práctico, es el aprovechar las cocciones.
si vamos a hacer cualquier plato al horno, hacemos más cantidad o hacemos bandejas grandes, por ejemplo, de alguna lasaña o lasaña de vegetal, tipo moussaka, etcétera, y podemos tener raciones guardadas para otros días. No es tanto el cocinar platos rápidos de 10 minutos todos los días, sino a lo mejor aprovechar un plato que sean 20 minutos de cocción para tener platos preparados o partes de platos preparados para varios momentos de la semana. Eso es. Ya que enciendes el horno, ahorras tanto tiempo, ¿no?, en hacer mucha cantidad como luz también, que hoy en día es importante. Nos interesa aprovechar al máximo. Ya aparte de que las horas, a lo mejor la gente que tiene un programado por horas, las horas de consumo más altos o las horas las que vamos a comer, pues podemos aprovechar a mitad de tarde a lo mejor, que no tenemos, o el fin de semana, que no tenemos una tarifa muy alta, para hacer cocciones para toda la semana, que puede ser una técnica, o simplemente cuando vayamos a cocinar algo, pues hacemos más cantidad y tanto ahorramos tiempo de cocción como el tema del gasto. Muy bien, y bueno, otra duda o alguna preocupación, por así decirlo, que suelen tener algunos pacientes es si con la dieta vegana existen algunos déficits. ¿Tú en esto qué dirías? Porque, por ejemplo, se piensa en que si no estoy comiendo carne, a lo mejor puedo tener deficiencia de hierro, o al no estar tomando lácteos que puedo tener déficit de vitamina D. ¿Cómo podríamos cubrir estos requerimientos con una dieta vegana? Vale, con respecto al tema de que la dieta vegana podemos tener un déficit, claro, vamos a partir de un punto fundamental y es que no hay un alimento imprescindible, hay nutrientes imprescindibles. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no tenemos un alimento como tal, como puede ser la carne o como puede ser el pescado, como puede ser el huevo, que sea, o los lácteos que estabas comentando, que sea 100% imprescindible. Lo que necesitamos son esos nutrientes y esos nutrientes se pueden encontrar en una gran variedad de alimentos. Lo primero y fundamental es que si tenemos el mayor atisbo de dudas de que podamos no cubrir ciertos requerimientos, o porque hayamos tenido historial de déficit de hierro, o porque pensemos que no estamos haciendo bien ese cambio, siempre acudamos a un profesional que nos pueda terminar de asesorar. Pero en realidad, como he comentado antes, en temas de, por ejemplo, proteínas, no vamos a tener dificultad con esas fuentes que hemos comentado. Con el tema del hierro, no es tan difícil el hacer o conseguir una alimentación, en una alimentación vegana, tener cubiertos esos requerimientos, porque básicamente tenemos hierro de origen vegetal que podemos llamar, que estaríamos sobre todo en las legumbres, en los cereales integrales, algunas verduras de hoja verde y también en los frutos secos, que simplemente con unirlo a una fuente de vitamina C, que podríamos tener, por ejemplo, verdura fresca, una ensalada, alguna fruta, o por ejemplo podemos aderezar con el zumo de limón o de lima o con perejil picado, ya tenemos una forma en la que vamos a aprovechar mayor cantidad de ese hierro. La segunda cosa que tenemos que hacer con el hierro es evitar el tema del café o el té, o suplementos de calcio, o bebidas muy enriquecidas en calcio, el evitar consumirlos justo en el mismo momento, porque sí que puede hacer que perdamos parte de esa absorción. Pero a priori, siempre que podamos tener esa combinación, que en realidad no deja de ser una base de vegetales, frutas, verduras, hortalizas en el día a día, junto con cereales integrales, legumbres o derivados de las legumbres, que es la base de esta alimentación, ya de por sí a priori, población general, estaría cubierto el tema del hierro. Y con el tema de los lácteos, lo que decía al principio, como no hay un alimento que sea imprescindible, el calcio no solo se va a absorber con los lácteos. Tenemos muchas opciones, como pueden ser desde verduras o tipo hortalizas que vamos a aportar, legumbres, también tenemos opciones como las almendras o como la pasta de sésamo, tajín o tahini, y también tenemos alternativas como puede ser el tofu, que ya está enriquecido con calcio, y si quisiéramos asociar ese calcio, consumo de calcio, a productos lácteos, tenemos sustitutos como pueden ser bebidas o yogures vegetales que también pueden estar enriquecidos en calcio y van a terminar de sumar para hacer una alimentación en la que siempre va a estar el calcio cubierto, aunque no tengamos esos lácteos. Con lo cual, en realidad, no tenemos que pensar que va a haber un déficit porque la alimentación sea vegana, porque en realidad ahí lo que tenemos que tener claro es que tanto una alimentación omnívora como una alimentación vegana, si está mal estructurada, puede tener un déficit. Pero no por la base de la alimentación, sino por la composición, porque no esté bien pautada o porque no tengamos, como decíamos, pues frutas, verduras, hortalizas, no tengamos fuentes de proteína de calidad, no porque sean de origen o no animal. Sí, así es. Con una alimentación vegana se pueden cubrir los requerimientos sin problema. Solamente habría una vitamina, ¿no? Que sí que es importante que tanto población que lleve alimentación vegetariana como vegana debe suplementarse y es la B12, ¿no? Que no vamos a dejar de nombrarla. Correcto. Esto es algo sabido por muchísima gente, porque es el eje angular en la alimentación vegana y sobre todo muchas veces es
como la gran excusa o herramienta que se utiliza para atacar esta alimentación de tienes que suplementarte. Vale, vamos a dejar claro que evidentemente sí, tanto población vegetariana como población vegana, la recomendación a día de hoy es suplementar en ambos casos para evitar que haya ningún tipo de riesgo, porque el déficit puede verse a largo plazo, no es inmediato y podría ser irreversible. Pero no dejemos de dejar claro que es de origen bacteriano, que no es una suplementación que no consumimos porque sea una vitamina que se origina en el animal como tal, sino que el animal con el pienso va a absorber esa B12 y digamos que nos ahorramos suplementar al individuo porque suplementamos al animal, ¿vale? O sea que en realidad estamos haciendo lo mismo, solo que de manera directa o indirecta. Claro, sería eso, que todos estamos suplementados realmente, ¿no? Sí, de manera directa o indirecta lo estamos haciendo, correcto. Vale, pues otra dificultad también que encuentran algunos pacientes o que me he encontrado yo en consulta es que, claro, somos personas sociables, ¿no? Entonces muchas veces cuando salen a comer o a cenar fuera de casa dicen que a lo mejor es muy complicado encontrar opciones o que no saben muy bien qué pedir. Entonces, ¿qué consejos darías a qué sitios recomendarías ir para poder encontrar estas opciones que sí que puedan ser acordes con una alimentación vegana? Vale, lo primero de todo que no cunda el pánico, ¿vale? Quiero decir, si una comida, porque sea en casa de un familiar o porque sea una comida en la que no hemos elegido el restaurante, simplemente nos han citado en un sitio y no tenemos muchas más alternativas, yo lo que diría es que no pasa nada si en esa comida no conseguimos tener todos los nutrientes completos, por así decirlo. Sí que es cierto que hoy en día cada vez hay más alternativas o más sitios donde podemos tener como mínimo alguna opción vegana. Muchas veces en cocina y en restauración no se nos olvide que lo que se cambia es simplemente un alimento por otro en función de la presentación o textura del plato, no siempre en función a nutrientes. Lo digo porque puede ser que podamos encontrar un restaurante que la opción vegana no tenga una proteína por otra, ¿vale? Porque muchas veces en restauración lo que se hace simplemente es eso, jugar con buscar un alimento que sustituya en la composición de esa receta, no tanto a nivel nutricional. Pero si lo que buscamos es tener una estructura parecida, yo lo que recomendaría sobre todo son restaurantes que puedan ser, sobre todo más a lo mejor para comer, más que para cenar, restaurantes tradicionales, porque suelen tener siempre algún tipo de guiso, algún tipo de plato de este tipo, aunque también tendríamos que asegurarnos de que no lleve el guiso o pollo, chorizo, cosas del estilo. Tenemos que consultarlo previamente. Cada vez es más común que pueda haber entrantes como puede ser el hummus o cosas parecidas, con lo cual ya deja de ser algo raro que lo podamos encontrar, pero sobre todo yo lo que recomendaría es preguntar primero, preguntar en el restaurante, hacer una llamada, encargarnos, es un pequeño peaje, pero encargarnos de reservar nosotros, buscar un sitio, poder mirar si ese restaurante tiene algunas alternativas, algunas opciones veganas, o incluso pactar con el propio restaurante previamente, llamar por teléfono y preguntar qué opciones pueden tener, qué alternativas pueden tener para que se pueda hacer. De hecho, algunos restaurantes directamente lo que suelen poner en la carta es que si se avisa con antelación, se puede conseguir, aunque no esté sobre la carta, una alternativa que sí que sea de esta opción. Luego tenemos también la posibilidad de directamente buscar un restaurante que sea vegano, porque en realidad no es una alimentación que una persona omnívora no pueda hacer. Sí que puede ser más difícil convencer a ciertos grupos, a lo mejor de familias o amigos, para poder convencerlos de que quieran probar, pero cada vez es más común. Si nos vamos a opciones que a lo mejor no recomendaríamos tú y yo en consulta, porque no sean restaurantes saludables o que no sean opciones muy saludables o no sean para todos los días, sí que es cierto que cada vez más restaurantes tipo italianos o tipo hamburgueserías, tipo pizzerías, suelen tener como mínimo una opción vegana, tanto en la carta de pizzas como de pastas, etcétera, y sí que se va a poder encontrar como mínimo una opción que no sea un plato de origen animal. Pero en principio lo que intentaremos sería hacer lo mismo que con cualquier persona en general omnívora o con cualquier estructura de plato, intentar que la composición siga siendo la misma independientemente de que se vaya a comer fuera o no. Y si, como decía antes, no conseguimos encontrar una opción de proteína de calidad en ese plato, bueno, luego podemos jugar con la merienda, la media mañana, el desayuno, incluso la otra comida de ese día para poder, entre comillas, compensar esa proteína en caso de que no encontremos ni una sola opción y solo sea, pues a lo mejor un plato tipo una pasta con salsa pesto y poca cosa más, pues oye, podemos hacer esa variante y luego ya
tendríamos que compensar por otro lado en casa. Por suerte, como decías, cada vez hay más opciones, ¿no? Ya sean de restaurantes vegetarianos veganos o que restaurantes pues pongan, por lo menos en carta, 2, 3 opciones que se puedan elegir, ya sea por moda o por demanda, ¿no? Yo creo también que eso está bien, que cada vez se tenga un poquito más de variedad. Sí, claro, al final es que la industria y la restauración van a ir en función de los nichos de mercado, y sí que es cierto que como cada vez hay más auge, hay más bombo, es más fácil que como mínimo tengas una alternativa, porque para ellos también es interesante poder abarcar ese grupo poblacional o ese nicho de mercado que, aunque no sea el suyo, pero puede entrar dentro de esa opción, y sobre todo cada vez más gente le apetece probar esas variantes, esas alternativas, aunque no lleve una alimentación vegetariana o vegana, simplemente por descubrir nuevos sabores. Y nada, aprovechando que te tenemos aquí, quería también hacerte algunas preguntas que nos hicieron llegar de parte de nuestros oyentes. Nada, son preguntitas cortas, entonces una de las dudas que tenía un oyente era si la Eura es saludable o no. Vale. La Eura, que hoy en día es una de las variantes más de moda dentro de las opciones de sustitutos de productos de origen animal o de productos derivados de la soja o de las legumbres, no deja de ser un producto procesado, pero no por ello tiene que ser una mala opción. Sí que es cierto que ahora ha mejorado mucho el perfil, porque antiguamente los primeros productos no llevaban aceite de oliva, ahora sí tienen un aceite de oliva como parte de la elaboración, o sea que sí que podría ser un producto que por un lado nos da una textura más parecida a ciertas variantes que no nos puede dar a lo mejor una soja texturizada o un guisante texturizado, y sí se podría consumir de manera más o menos frecuente. También tendríamos que analizar todos los productos que vayamos a tener. No recuerdo toda la carta que tiene Eura, pero como no deja de sacar cosas nuevas, tenemos que, por si acaso, como cualquier recomendación de cualquier producto que vayamos a consumir, revisar la etiqueta, pero a priori la Eura como tal podría ser una opción válida para poder consumir de manera más o menos habitual, aunque evidentemente siempre la recomendación va a ser utilizar el producto original, que es la materia prima, que es la legumbre. Muy bien. Vale, vamos con otra pregunta, y es si los altramuces serían interesantes para incluir también un poco más de proteína en la alimentación. Vale, los altramuces, una peculiaridad es que muchas veces a la gente no sabe que estamos hablando de un tipo de legumbre también. Lo que sí que es cierto es que, aunque la gran mayoría de legumbres no tenemos problemas en cuanto a la calidad nutricional, en cuanto a que sean proteínas de calidad, aquí en este caso la única pega que podríamos tener con los altramuces es que dentro de los aminoácidos que llamamos esenciales, porque el cuerpo no los puede fabricar y tenemos que consumirlos, los altramuces serían muy bajos en leucina, ¿vale? Que sí que se ha visto que más a lo mejor en deportistas de élite, porque el requerimiento nutricional y proteico es muy alto, sí se ha visto que es uno de los nutrientes clave que tenemos que asegurar. Entonces no podríamos utilizar el altramuz o los altramuces como una fuente de proteína como tal, pero sí puede ser un complemento para una estructura de base de alimentación. Igual que comentaba al principio, que también tenemos los cereales, que aunque la gran mayoría no son cereales completos en cuanto a proteína, no son proteína completa porque les faltan esos aminoácidos esenciales, sí pueden completar la base de una buena alimentación, con lo cual el altramuz yo lo que recomiendo es, si a la persona le gusta, inclúyelos, pero sobre todo porque puede ser un buen entrante o un buen aperitivo que va a ser mucho más saludable que otras opciones que podamos tener, pero no pensemos que es un nuevo superalimento que nos va a servir para cubrir toda la proteína, y sí que nos centraríamos más en el resto de legumbres o en derivados de la soja texturizada, por ejemplo. Vale, y hablando de proteínas, otra duda que nos hacían llegar es ¿cómo puedo llegar a consumir la proteína suficiente si soy vegano y además deportista? ¿Y si aconsejarías algunos suplementos como por ejemplo la creatina? A ver, aquí habría que analizar más, quiero decir. Se puede consumir proteína suficiente en una alimentación vegana basándonos en lo que hemos dicho, que la base para cubrirla sean las legumbres, derivados de las legumbres, como puede ser pues, el tofu, la soja texturizada o, por ejemplo, el tempeh, y también cereales y frutos secos. Vale, esto es la base. Ahora, habría que ver cada persona, porque no es lo mismo un deportista que haga, por ejemplo, halterofilia que un deportista que haga deportes de resistencia. Las necesidades y los requerimientos van a ser diferentes. Entonces, en ese caso habría que analizar en detalle los requerimientos reales de esa persona, pero a priori con esa base de alimentación sí se puede llegar. Si los requerimientos fueran muy altos y no se pudiera consumir toda esa cantidad en alimento, porque fueran o muchas cantidades de comida o por horarios no fuera práctico,
podemos hacer como en otras modalidades, como en muchas modalidades deportivas, utilizar una proteína en polvo, porque también tenemos proteína a partir de soja, proteína a partir de guisante, de cáñamo y arroz. Tenemos alternativas veganas que son igual de válidas que las opciones omnívoras de proteína para completar. Pero ahí, importante que la persona tenga claro, las personas que nos escuchan, tener claro que no es tanto porque la alimentación sea vegana, sino por el requerimiento de cada individuo. Ahí se haría igual que se hace en nutrición deportiva con cualquier deportista. Se miran los requerimientos, se ajustan las raciones y en caso de que sea necesario, sea práctico o sea óptimo, entonces se utiliza una suplementación. Y con respecto a la creatina, un poco parecido. La creatina se aconseja en deportes, es uno de los suplementos que suele tener muy buenos beneficios porque se suelen ver relativamente rápido. Sí que es cierto que se ha visto que en deportistas veganos puede tener incluso un poquito mejor de rendimiento, un poquito de mayor beneficio que en deportistas omnívoros, pero habría que estudiar cada caso y sobre todo para qué buscamos el suplemento. Si es una época de entrenamiento en la que tenemos que ganar masa muscular antes de una competición, sería un buen suplemento, pero si es una fase de competición, pues seguramente no sería apto. Pero esto es tanto para población omnívora como población vegana. Habría que ajustarlo, pero sí, la creatina puede ser un recurso en deportistas, siempre ajustándolo a su caso concreto y a sus necesidades. Claro, como siempre personalizarlo, ¿no? A cada individuo y mirar si realmente es necesario o no. Exacto. Nos preguntaban si el colesterol solamente procede de los animales y si es así, ¿cómo puede ser que una persona que tenga, o sea, que lleve una alimentación vegana tenga el colesterol alto o le salga elevado en analíticas? Sí, el colesterol se puede decir que viene de los productos de origen animal, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Y esto, más que alimentación vegana, es más tema fisiológico y es que tenemos dos diferentes tipos de colesterol, el colesterol endógeno y el exógeno, ¿vale? Entonces, uno es el que consumo con la alimentación y otro es el que mi cuerpo va a fabricar, ¿vale? Entonces, esto ahí ya no influye que tu alimentación sea vegana o omnívora, influye más que tu alimentación sea una alimentación de calidad o no. Aparte, el tema genético de que tú puedas generar mayor cantidad de colesterol y no tiene por qué ser algo ni patológico ni perjudicial, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a asociar ese colesterol de mala calidad o los niveles de colesterol total altos a que sea solo por la alimentación, ¿de acuerdo? Pero sí, podría pasar que una persona lleve una alimentación que no sea muy saludable o lleve una alimentación vegana y pueda tener niveles altos porque pueda ser ese colesterol endógeno que su propio cuerpo va a fabricar. Muy bien, y bueno, la última pregunta que te hago es si sería interesante consumir la soja tal cual como habas cocidas, porque realmente en supermercados las podemos encontrar a lo mejor en otros formatos, ¿no? Ya sean derivados de la soja, como decías antes, el tofu, soja texturizada o el edamame que hayas nombrado. Entonces nos pregunta el oyente que por qué no encontramos la soja en botes de conserva como sí que podemos encontrar otras legumbres. Vale, claro, aquí muchas veces la industria trabaja un poco o bien por lo que le es más práctico o bien por las modas. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo claro en este caso de legumbres es el edamame. El edamame se puso de moda, ahora es raro el supermercado que no tenga su envase de edamame congelado o incluso snacks de edamame tostado porque lo tenemos ahí ya a mano. Lo hemos comentado antes, pero por si acaso lo vuelvo a recordar para que quede claro. El edamame no deja de ser una soja verde, ¿de acuerdo? Lo único que es más común utilizar esta variante que a lo mejor la baya de soja o el haba de soja más clásica que, como decías tú, se puede encontrar como se puede encontrar el garbanzo para luego hidratar en casa. ¿Vale? Entonces yo creo que esto tiene más que ver con lo práctico que es para la industria o lo común que sea utilizarlo para la población. Lo habitual ha sido siempre tener garbanzo, tener alubia, tener lenteja, porque son las legumbres de base en nuestra alimentación, igual que el guisante, aunque sí que es cierto que, por ejemplo, el guisante suele ser más común tenerlo congelado que tenerlo en un bote de cristal para utilizarlo directamente. Ya que el haba de soja no forma parte de nuestra alimentación como base, nunca ha estado preparada ya para consumir y ahora que se está empezando a utilizar, sí que es cierto que es más popular utilizarla en soja texturizada o en tofu o variantes como puede ser la eura que hemos conocido hace unos cuantos meses o años y es más común de encontrar directamente la soja verde que se le da pero porque tiene más aceptación o se ha puesto más de moda porque a lo mejor es más visual por el color. No sabría decirte, pero sí se puede utilizar ese haba de soja directamente cocida, aunque no es común que ya esté preparada. En ese caso tendríamos que hidratarla en casa y luego prepararla.
Pues muchas gracias, Antonio, que yo creo que están bastante contestadas las dudas y que ha quedado muy claro cómo iniciarse, ¿no?, en la alimentación vegana. Entonces, muchísimas gracias por participar en este podcast. Y además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que hacer llegar por correo, por redes sociales, teléfono o entrando en nuestra página web centroleris.com. También podéis buscar Centroleris en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y ahí estaremos esperándoos. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que puedan beneficiarse de comer mejor o simplemente lo que vengamos a contar. Y bueno, por supuesto, si te ves identificada o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia y online. Hasta el próximo.